Muy buenas tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos compartiendo con ustedes tres temas los cuales todo hombre que quiere acercarse a Dios debe conocer. El primero es ¿qué es obedecer? Segundo, algunos hombres puestos por Dios como ejemplo de obediencia, y como tercero tenemos los tres pilares sobre los cuales se sustenta la obediencia. Yo soy Edwin Chaverra y esto es Hablemos de Salvación. Y para comenzar debemos saber qué es obedecer. Y obedecer simplemente es declinar nuestros gustos, deseos, objetivos y pasiones para de esa manera poderlos sujetar a lo que Dios pide de los hombres, sabiendo que no siempre lo que nosotros los hombres queremos coincide con lo que Dios pide que hagamos. De esa manera, ya conociendo qué es obedecer, les podemos poner uno o dos objetivos para que veamos cuándo se obedece y también de esa misma manera cuándo se desobedece. Hay instantes en nuestras vidas que nosotros, siendo cristianos o no cristianos, podemos ir en el camino y ver a una persona que está pasando necesidad. De acuerdo al conocimiento o el amor que tengamos en nuestros corazones, nosotros decidimos si parar el camino que llevamos y auxiliar o ayudar a la persona que está sufriendo un agravio. Hay momentos donde nosotros, siendo cristianos, únicamente consideramos como nuestro prójimo a los que pertenecen en nuestra iglesia, y para con esas personas hacemos ciertas salvedades y hacemos por ello las cosas que nosotros queremos o consideramos que deben hacer también para con nosotros. De esa misma manera como nosotros actuamos para con los de la iglesia nuestra, también debemos de actuar con todas las demás personas. Porque ¿qué dice el Señor? Nuestro prójimo es cualquier persona que cohabita con nosotros en un mismo instante, en un lugar determinado. Todo esto nos da a entender que sea la persona cristiana o no cristiana, puede obedecer o desobedecer a lo que Dios ha determinado, porque ejemplo nos ha dado de que nos debemos amar unos a otros todos los días de nuestra vida, y de esa manera llegar a que así como nosotros hagamos con los demás puedan hacer con nosotros mismos, y conocer que el mal no es mal porque yo lo haga o no lo haga, el mal es mal porque Dios lo determinó como mal. Y ya sabiendo qué es obedecer, debemos hablar de los primeros seres humanos a los cuales le fue puesta a prueba su obediencia, siendo Adán y Eva, a los cuales Dios les dice que no toquen del árbol ni aún coman de su fruto. Fueron puestos como ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque hicieron contrario a lo que Dios les había mandado. Dios les dijo que no comieran del fruto, pero Satanás los persuadió y los llevó a desear del árbol y aún comer de su fruto, y quedaron como ejemplo de desobediencia. De esa misma manera sabemos que después de Adán y Eva nacieron muchos hombres, los cuales fueron puestos por Dios como ejemplo de obediencia, entre los cuales tenemos a Abel, el cual, siendo hijo de Adán y Eva, era conocedor de qué ofrecer y cómo realizar el sacrificio para que los pecados que hubiese cometido le fuesen perdonados. De esa manera, siendo obediente a sus padres, era obediente al Creador. Asimismo, podemos entender que en muchos momentos Dios o Satanás toman a un hombre o a un ser cualquiera para mandar un mensaje, y de acuerdo a lo que nosotros decidamos hacer o no hacer, podemos estar obedeciendo o desobedeciendo al ser que envió el mensaje. Asimismo, conocemos que en la Sagrada Escritura nos muestra Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a ir a Jerusalén, Pedro le dice: Señor, no vayas para allá para que no te acontezca tan grande mal. ¿Y qué le contesta nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En este instante, Pedro como hombre no era Satanás, pero el mensaje que él estaba dando en ese momento era un mensaje enviado por Satanás, porque contradecía lo que Dios había dispuesto para Jesucristo. Y de esa misma manera podemos citar otro ejemplo de obediencia a un ser o a un hombre enviado por Dios, como sucedió con Naamán el sirio, el cual, al ser poseedor de una enfermedad terminal en ese tiempo, la lepra, la cual se le quitaba al hombre únicamente con un milagro dado por Dios, él es aconsejado por sus sirvientes, y de esa misma manera él decide ir con el profeta de Jehová. Llega donde Eliseo y posiblemente él deseaba escuchar palabras de ánimo o palabras que le confortaran el ánimo y hacerlo creer que iba a ser sanado. Pero ¿qué le dice Eliseo? Ve y te sumerges en el Jordán. Entra Naamán a tener una situación en su cabeza, la cual le hace pensar que en su país habían ríos con aguas más bonitas. No se trata de que las aguas sean más bonitas, sino en obedecer. En ese instante es persuadido por sus súbditos, los cuales lo convencen para que él vaya y cumpla lo que el
siervo de Jehová, le mandó: va y se sumerge en el Jordán y es limpiado de su mal. ¿Por qué? Porque la obediencia trae las bendiciones de Dios y la desobediencia trae la condenación que Dios ha determinado para los desobedientes. En este orden de ideas debemos saber que no todo lo que nos beneficia o nos perjudica viene de Dios, sino que todas esas situaciones que llegan a nosotros en nuestro diario vivir, llegan para probar lo que hay en nuestros corazones. Tal cual como sucedió con Job, el cual al ser protegido y amparado por el Señor gozaba de mucha prosperidad debido a su grande obediencia. En esos tiempos pedidos por Satanás para someterlo a diversas pruebas, con el único objetivo de que Job renegara de su Creador o adjudicara despropósito alguno a su Dios. Al no ser quebrantado de ninguna manera por Satanás, Job es exaltado por Dios y queda como ejemplo de obediencia para todos los hombres que pisamos la faz de la tierra. Así podemos decir que la fe fue la base fundamental que motivó a Noé a creer que lo que Dios le había dicho sucedería. Y tal convencimiento fue que lo motivó para trabajar incansablemente durante 100 años para cumplir así la orden, con la esperanza de un nuevo comienzo sin tanta maldad. Esto los motivó para sobrellevar todo lo que les tocó vivir a él y a los suyos. Y de esa misma manera en esta narrativa nos encontramos con Enoc y Elías, los cuales, siendo hombres sujetos a pasiones tal cual como nosotros, su obediencia, dedicación y consagración al Creador tuvo que haber sido algo singular, porque quedaron como ejemplo en la Sagrada Escritura al ser llevados por Dios a los cielos y no gustar la muerte. Y así en esta narrativa de la obediencia llegamos a hablar de Abraham, siendo conocido como el padre de la fe, el cual su obediencia fue puesta a prueba desde el primer día de la relación con Dios, cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Después de Abraham haber caminado mucho tiempo con Jehová, le es nacido un hijo amado, al cual el Señor le dice: ve y me sacrificas a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac. Y muy de mañana se levanta Abraham, enalbarda su asno, compone la leña, toma el cuchillo, toma al niño y a 2 criados suyos y parte para el lugar donde Dios le había determinado. Y llegado en ese sitio, Abraham toma al niño y se dispone a sacrificarlo. Y si no es por la voz del ángel de Jehová, Abraham lo sacrifica porque Jehová conoció en su corazón que Abraham no iba a detener su mano porque en su corazón ya lo había sacrificado. Y si Dios no hubiese intervenido, Abraham había sacrificado materialmente a su hijo. En ese instante, la obediencia de Abraham es ratificada para con su Dios y es exaltado y es puesto como ejemplo de obediencia y padre de todos los obedientes. Por eso, no en vano dice la Sagrada Escritura: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En este instante, el creyó a Dios no significa que reconoció que había un ser superior, sino que obedeció, caminó en pos de lo que Dios le mandó. Todo cuanto Dios le pidió, Abraham no declinó su corazón para no hacer, sino que lo afirmó para hacer conforme Dios le determinó. Asimismo, es ratificado Abraham como el padre de todos los creyentes. Y así de esa misma manera tenemos que hablar de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, jóvenes israelitas los cuales fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia y puestos en manos de los eunucos para que les enseñaran todas las letras y las costumbres de los caldeos. En ese instante Daniel nos enseña a nosotros que aún con las cosas más pequeñas que nosotros los hombres consideremos, podemos pasar a agradar o desagradar a Dios, obedecerle o desobedecerlo. Y en ese instante Daniel decide no contaminarse ni con la comida ni con la bebida que el rey comía. ¿Por qué? Porque él sabía que todos los pueblos normalmente ofrecían todas sus cosas a sus ídolos paganos. Y de esa manera, cuando Daniel se abstiene de no comer ni contaminarse con esas cosas, la comunión o la relación espiritual que hay para con su Dios se mantiene o se fortalece. De esa misma manera debemos nosotros saber que en todos los días de nuestra vida debemos de abstenernos de hacer cosas que puedan interrumpir la conexión con nuestro Creador. Asimismo debemos saber que cuando el temor en nuestros corazones a Jehová es manifestado, debemos de afirmar nuestros corazones porque la obediencia va a ser puesta a prueba. De la misma manera como aconteció con Daniel, después de haber puesto el temor de Dios en su corazón, la obediencia a su Dios iba a ser probada a sí mismo como Ananías, Misael y Azarías. Y Daniel fue probado en los últimos momentos de una manera fuerte cuando se promulgó el edicto en el cual era determinado por el rey que no se podía hacer petición alguna a ningún dios ni a hombre diferente al rey.
En ese instante Daniel acostumbraba a realizar sus 3 oraciones, las cuales simbolizaban los 3 sacrificios que se hacían a Jehová en el pueblo de Israel. De esa misma manera continuó Daniel haciendo, por más que el edicto salió, continuó haciendo sus oraciones y fue encontrado en ese instante haciendo sus peticiones. Y es llevado delante de la presencia del rey y se cumple la sentencia arrojándolo al foso de los leones. Y en ese instante Dios lo exalta, lo protege, porque Dios es soberano y grande y dueño de todas las cosas, asimismo de los animales como de los hombres y de todo lo que existe en el universo. De la misma manera fueron probados Misael, Ananías y Azarías, los cuales fueron arrojados al horno de fuego puesto por Nabucodonosor por no querer inclinarse ante la estatua, ya que eran conocedores del mandamiento, y el mandamiento te dice que no debes inclinarte ante ninguna imagen hecha por los hombres, ni de nada que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En ese instante, si tú te inclinas, te conviertes en enemigo de Dios, transgresor de los mandamientos, y por ende eres un desobediente. Siendo la obediencia a ellos puesta a prueba, son exaltados por la mano del Creador, impidiendo que haya mal alguno contra ellos. Y en esta nueva era nos toca hablar de nuestro Señor Jesucristo, el cual es establecido en la Sagrada Escritura como el pilar de la obediencia. Siendo en los cielos Hijo de Dios, se despojó de toda su grandeza para venir y morar acá con los hombres. Y fue puesto a prueba desde el primer día de su ministerio hasta el último día de su vida. Así, de esa manera, al no ser quebrantada su fe, dedicación, obediencia y consagración al Creador, nos dio una nueva oportunidad para ser reconciliados con nuestro Dios. De esa misma manera fueron inspirados los discípulos de nuestro Señor Jesucristo para continuar el camino que Él había comenzado, llevando el Evangelio a todos los confines de la tierra y que todos los hombres pudiésemos tener la oportunidad de salvación y vida eterna. Y ya para terminar con nuestro tercer tema, los 3 pilares que sustentan la obediencia son la fe, la esperanza y el amor. Pero como nos dice nuestro hermano Pablo, estos conviven con nosotros todavía, pero pasado un tiempo, la fe y la esperanza terminarán, pero el amor continuará hasta el final de los tiempos del hombre sobre la faz de la tierra. Y debemos dejarlo una moraleja, como dice alguien por ahí en la internet. La obediencia se conjuga más en el hacer que en el decir, y que el camino a la obediencia no es el más rápido y agradable, pero sí es el más seguro. Que la bendición del Dios Padre Todopoderoso descienda sobre todos vosotros y sobre nosotros también. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y no nos despedimos sin antes pedirles que se suscriban al canal, nos dejen su me gusta, compartan este video con amigos y familiares, y también en la caja de comentarios estaremos pendientes de cualquier inquietud que tengan.